Vamos a empezar a trabajar, vamos a seguir hablando de cinemática, o sea, seguimos estudiando el movimiento de los cuerpos. Recordemos siempre que para estudiar el movimiento de un cuerpo, de un objeto, deberíamos siempre pensar desde dónde lo estamos mirando. Vamos a hablar siempre de sistemas de referencia. Por lo tanto, hablar de movimiento es hablar de cómo cambia la posición de un cuerpo a medida que pasa el tiempo. Habíamos analizado distintas posibilidades, movimientos lineales, movimiento circular, y ahora vamos a tratar de analizar un caso un poco más complejo, que en general lo podemos englobar en un título que es movimiento relativo. Cuando hablamos de movimiento relativo decimos, bueno, hay un movimiento un poco más complejo del objeto que estoy estudiando, y la idea es ver cómo puedo analizarlo de forma un poco más sencilla. Para eso vamos a plantear un problema típico y clásico de movimiento relativo. ¿Sí? Situación práctica, un río. ¿Qué es un río? Un curso de agua que se mueve, que se desplaza. Bien, quiero cruzar el río. Yo estoy paradita en este punto que llamé O, tengo un bote y alguien me está esperando en el punto 1. Me quiero encontrar con mi amigo que está en el punto 1. ¿Sí? Bueno, como tengo el bote, voy a tratar de cruzar el río. Y mi objetivo es ese. Está el muelle acá y yo me quiero encontrar con mi amigo que está en el punto 1. Como estoy entrenada, sé que tengo capacidad de remar con una intensidad, con una velocidad hasta de 4 kilómetros por hora. Perfecto. Eso ya lo sé, ya lo probé. Me entrené para eso. Pero ¿qué me va a pasar? Una vez que yo empiece a remar, ya estoy sobre un sistema que es el agua que se está moviendo. Por lo tanto, el movimiento resultante va a ser la combinación de lo que yo puedo hacer remando, más lo que me va a arrastrar el agua. Si no necesito estudiar física 1 para saber que si yo salgo de 0 y encaro directamente para el punto 1, ¿qué es lo que voy a tratar de hacer? Es decir, mi amigo está del otro lado, lo quiero ver. Resulta que yo voy a terminar llegando por acá. ¿Qué pasó? El agua me arrastró. Al movimiento que yo soy capaz de hacer, le tengo que sumar el movimiento del agua. Por eso hablamos relativo. Hay un paso intermedio y algo más que se agrega a mi movimiento. El planteo del problema, ¿cuál es? Un río, quiero llegar justo enfrente, soy capaz de remar a 4 kilómetros por hora. El río tiene una corriente, le dimos un sentido, hacia la derecha, de 2 kilómetros por hora. Bien, ¿qué me preguntan? A ver, ¿qué harías vos para poder llegar justo al punto 1? Bueno, en términos cotidianos diría, yo tengo que remar contra la corriente. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que anular todo lo que el río me va a arrastrar hacia la derecha, por lo tanto voy a cambiar la dirección con la cual voy a salir remando. Pero una vez que estoy en el agua, yo estoy observando desde un sistema móvil, el sistema agua. Bien. Como vieron en teoría, cuando nosotros queremos calcular la velocidad de un objeto respecto de un sistema que consideramos fijo a tierra, lo podemos calcular a través de un sistema móvil, en movimiento respecto a la tierra. Para mí mi sistema móvil va a ser el agua del río, que tiene una determinada velocidad con un módulo conocido. La nomenclatura que ustedes utilizaron en teoría fue la velocidad de la partícula respecto de tierra es igual a la velocidad de la partícula respecto del sistema móvil más la velocidad móvil respecto del fijo. Esa es una ecuación absolutamente general. En mi caso particular, ¿qué voy a decir? La partícula es el bote, lo que se está moviendo respecto de tierra también es el agua, y lo que llamé sistema fijo es lo que llamé tierra.
Por lo tanto, esta ecuación general se convierte en esta ecuación particular para este problema. La velocidad del bote respecto a tierra es la velocidad del bote respecto del agua más la velocidad del agua respecto de tierra. ¿Qué es esto? Una ecuación vectorial. ¿Sí? Porque si no digo, bueno, pero acá tengo los numeritos, lo meto en esa cuenta y resolví. No. ¿Y qué es lo que tengo que resolver? Dos cosas. Lo primero que me preguntan, bueno, yo estoy segura que voy a salir al punto 0 y quiero llegar al punto 1. Analizado el movimiento me di cuenta que tengo que salir con una determinada inclinación respecto a esa línea que es el camino o la trayectoria que quiero recorrer. Bueno, ¿cuál es ese ángulo? Esa es una de las preguntas. La otra pregunta es, bueno, ¿cuánto tiempo va a tardar en estas condiciones? Siendo capaz de remar a 4 kilómetros por hora y sabiendo que vas a remar en un río que se mueve a 2 kilómetros por hora. Hablamos de magnitudes vectoriales en esas condiciones. Esto mismo que yo puse acá analíticamente está expresado en forma gráfica. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque estos son vectores. Por lo tanto, tengo que analizar dirección, sentido, componentes, porque justamente una de las cosas que me preguntan ¿qué es? El ángulo θ. ¿Con qué ángulo salgo respecto de la línea 0, 1? Bien, ¿eso qué es? El ángulo que forma el vector velocidad del bote respecto del agua con respecto a lo que yo llamé eje y ya puse en mi sistema de referencia. Bien, vamos a ver que con solo plantear la ecuación vectorial nos queda resuelto el problema. Vamos a unir esto con esto y estos valores que ya en definitiva los tenemos marcados en el gráfico. Bien, ¿qué digo? La velocidad del bote respecto de tierra, ¿la conozco o no? Con este sistema de referencia no tiene componentes en la dirección o no tiene una proyección sobre el eje de las X, por lo tanto será, vamos a poner la ecuación, velocidad del bote respecto de tierra es la velocidad del bote respecto del agua más la velocidad del agua respecto de tierra. Esto es un vector, el que yo dibujé en rojo. Componente en el eje de las X, 0. Componente en el eje de las Y. Lo voy a llamar directamente velocidad del bote respecto de tierra. Esa velocidad va a ser el resultado de lo que yo remo más lo que me arrastra el agua. Velocidad del bote respecto del agua. Módulo conocido, 4. Pero tiene una componente o una proyección sobre el eje de las X y una proyección o componente sobre el eje de las Y. Componente sobre el eje de las X. Como apunta hacia el lado opuesto a lo que yo supuse positivo, voy a tomar directamente el módulo, ¿sí? Va a ser menos 4. Vamos a dejar acá indicado que todas las velocidades van a estar medidas en kilómetros sobre hora. Porque así no mezclamos tanta nomenclatura, estamos poniendo vectores, sumas, componentes. Digo, bueno, yo me fijé y todos los datos los tengo en kilómetros sobre hora, así que no tendría ningún inconveniente. 4 y la componente horizontal se comporta como el cateto opuesto al ángulo que yo quiero conocer. La función trigonométrica que involucra el cateto opuesto será coseno del ángulo. Seno, perdón, ¿qué momento? ¿Lo dejamos esto? No, lo dejamos. Menos 4 seno del ángulo θ en la dirección de inversor. Componente X, componente sobre el eje de las Y o en J versor.
esa componente se comporta como el cateto adyacente al ángulo conocido, o al que yo marqué que quiero conocer. La función trigonométrica que involucra ese cateto es, ahora sí, sin ninguna duda, si acá teníamos seno, va a ser coseno del ángulo. ¿Hacia dónde apunta? Hacia el sentido positivo de la psi, más 4 por coseno de tita en la dirección de J versor. ¿Qué es lo único que yo marqué hasta acá? Este es el vector verde. Ahora le tengo que sumar lo que yo había identificado con el color azul, que es la velocidad del agua respecto de tierra. Para el sistema de referencia adoptado es un vector que solo tiene componentes en la dirección del eje de las X y es positivo. Ese vector será entonces 2 en la dirección de Y, la proyección sobre el eje de la Y o versor J es 0, más 0 en J. Este vector es el que yo había marcado como azul. ¿Cuál es el que quiero obtener? El que habíamos marcado como rojo. Bueno, estamos hablando de una operación vectorial. Ya los vectores aprendimos a manejarlos. Si tenemos una igualdad entre dos vectores, la única opción para que dos vectores sean iguales es que sus dos componentes lo sean. Bueno, por lo tanto, de una ecuación vectorial voy a poder sacar, cuando trabajo en el plano, hasta 2 ecuaciones escalares. En Y y en J. 0 tiene que ser igual a menos 4 seno de tita más 2. Tengo una ecuación. Ahora voy a hacer la igualación en la proyección del eje vertical, o lo que llamamos J versor. Velocidad del bote respecto de tierra va a ser igual a esta componente, 4 coseno de tita, estamos hablando en J, más 0. ¿Sí? Bien, ¿cuáles eran mis incógnitas? Las voy a volver a remarcar, porque siempre tenemos el mismo problema. ¿Me alcanzan las ecuaciones para resolver las incógnitas? Bueno, no conozco tita, no conozco la velocidad del bote respecto de tierra. Bien, vamos a ver si así lo puedo calcular. De la primera ecuación hay una sola incógnita, ¿qué es? Tita. Por lo tanto, tendría resuelto la primera situación o primer inciso o incógnita que tengo es con qué ángulo tengo yo que arrancar respecto de mi trayectoria respecto de tierra para poder llegar a donde quiero. Con el ángulo tita, bueno, acá es solo matemática. ¿Sí? Pasaré el 2 para el otro lado y puedo calcular el ángulo tita. Ahora el ángulo tita ya no es más una incógnita. Por lo tanto, también puedo calcular otra de las cosas que por ahora desconocía, que era la velocidad del bote respecto de tierra. O sea, para el que se quedó parado acá, ¿qué velocidad vería que tiene el bote? Bien, ¿me lo preguntaban? No. Bueno, vamos a ver si es necesario, porque digo, hasta ahora calculé una sola cosa. ¿Con qué ángulo debería salir, como decimos cotidianamente, para contrarrestar a la corriente? Bien, pero no solo me preguntaron eso, sino cuánto tiempo iba a tardar. Si queremos saber cuánto tiempo, quiero saber qué distancia voy a recorrer y con qué velocidad lo voy a hacer. No me la dieron porque la velocidad respecto a tierra no la conocía, pero del planteo que hicimos sí es un dato conocido. Por lo tanto, si yo conozco
lo que tengo que recorrer en la dirección del eje de la Y, pensando que el módulo de la velocidad se mantiene constante, voy a decir lo siguiente. La velocidad del bote respecto de tierra, el módulo, ¿qué va a ser? Velocidad del bote respecto de tierra en la dirección de Y va a ser lo que tengo que recorrer sobre el tiempo que me lleva a ir del punto 0 al punto 1. ¿La velocidad del bote respecto de tierra era un dato? No. Pero me doy cuenta que con el primer planteo que hicimos lo podía calcular. Por lo tanto, esto lo conozco. Esto lo conozco porque me dijeron qué ancho tiene el río. Bueno, ahora lo que tendría que hacer es solo despejar lo que me está quedando a conocer, que es el tiempo que voy a tardar. Y de esa manera tendría resuelta esta solución o este problema planteado.